En este programa hablamos de todo y tratamos de abarcar distintas problemáticas que nos suceden a cada uno de nosotros desde la esencia que tenemos y compartimos, que es la condición humana. Hablar en estos tiempos de alergia e inmunología claramente es hablarle a muchos de ustedes. Así que estamos en contacto ya con alguien que sabe y mucho. Estoy hablando de Pablo Moreno. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Natalia Paratore. Hola, hola, ¿cómo estás, Natalia? Un gusto saludarte. Igualmente para nosotros, en este marco de una semana que ya está llegando hasta el 4 de julio y que habla justamente de la alergia y la inmunología. ¿De qué se trata este año, esta semana, que nos acerca un poco a hablar de un tema que está presente en mucha gente todos los días de su vida? Bueno, esta semana que se conmemora, como todos los años, en consonancia con la Organización Mundial de Alergia, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, tiene el objeto de llevar, como vos empezaste a hablar, diciendo que crear conciencia de lo que está pasando y crear conocimiento para brindar tranquilidad. Las enfermedades alérgicas son muy variadas. Puede ser el asma bronquial, la rinitis alérgica, los trastornos en piel como la dermatitis, las urticarias y fundamentalmente a los pacientes que padecen asma bronquial, que entre el 70 al 90% de ellos tienen un origen alérgico, son quienes están muy preocupados en esta situación de pandemia. Y como dijo Janina al principio, la única forma de prevención es el distanciamiento social. No, que en muchos casos no significa el aislamiento, pero sí estar alejados de quienes nos pueden contagiar. Y el asma bronquial es una enfermedad que afecta fundamentalmente al pulmón, a los bronquios, y como todos sabemos, el COVID hace foco en los bronquios, en los pulmones, y es ahí donde más a los pacientes asmáticos les preocupa. Pero desde nuestro lugar queremos llevar tranquilidad, que el asma bronquial en ningún lugar del mundo, no hay ningún reporte científico que haya sido una forma de que la pandemia de COVID se haya empeorado por su condición de asmático. Qué importante Janina lo que hablaba. decís, qué importante lo que decís, porque hay mucha gente que el asma, no sé los porcentajes, pero seguramente es muy alto y hay mucha gente que tiene este diagnóstico y esta preocupación, ¿no? Exactamente. El asma es altamente prevalente, hay un 5% en el mundo de pacientes asmáticos, entonces en la Argentina también coincide con esa prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes que la padecen, inclusive un poquito más alto, y para ellos lo importante es que transmitir que en esta situación de pandemia, que es el mensaje que queremos llevar desde la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, que en tiempos de pandemia los cuidados del paciente alérgico no se detienen y decirles que se queden tranquilos desde el punto de vista de su enfermedad de base y que es importante que mantengan el tratamiento que venían siguiendo tal cual se lo había indicado su médico. Muy Y importante es lo en que algunos decís, muy importante. Y hacer la consulta médica, ¿ustedes están trabajando también a través de la telemedicina? Qué bueno lo que me preguntas, Natalia, porque muchos pacientes yo les digo que uno tiene que evitar ir a una sala de espera, concurrir a un centro, no porque uno no los quiera atender, No, sino por la claro. seguridad del paciente mismo. Y la telemedicina, que es esto que estamos haciendo nosotros, que nos permite comunicarnos a través de Internet, nos ayuda a tener un diálogo franco y vernos las caras y ver qué es lo que sucede. Entonces la telemedicina es una muy buena herramienta para que un paciente con asma bronquial, con rinitis alérgica, con urticaria, con dermatitis atópica, consulte con su médico. Y también si Absolutamente. en algún momento abandonaron el tratamiento, que consulte con el médico porque es tiempo de reiniciarlo. Vos sabés que Hablabas de asma, pero también hay un montón de otras alergias. Por ejemplo, cuando venimos acá tenemos compañeros que dicen, "Ay, estoy en una etapa de alergia suprema, mayor que en otras épocas del año". ¿Cómo hacer para cuidar la salud de quienes claramente quizás sienten que es un síntoma similar al COVID? Viste que vos decís, bueno, tengo un poco más de mucosidad o estornudo. ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos para hacer la consulta? Bueno, importantísimo lo que me preguntas, porque no solo a quienes la padecen, algunas veces uno refiere a alergia con los síntomas que tiene en la nariz, que se llama rinitis alérgica, que es cuando uno dice estoy congestionado, Claro. tengo moco, estornudo con frecuencia, se llama rinitis alérgica. Y en este tiempo puede llegar a lugar a confusión, porque una exacerbación, un aumento de los síntomas de la rinitis alérgica puede llegar a confundirnos con que uno Sí. está enfermo de COVID. Pero hay un dato fundamental que es la fiebre.
La mayoría de las reacciones alérgicas no presenta fiebre y el COVID, una de las características fundamentales, aunque es bastante camaleónico, pero la mayor forma de presentarse, la frecuencia mayor, es con temperatura elevada. Y también tiene otras características. Vos me decías que están congestionados tus compañeros. Bueno, la congestión, el moco acuoso, los estornudos no son síntomas de COVID, sí son síntomas de un cuadro alérgico. Y otra cosa importante es la historia. Si años anteriores en esta misma época me sucedía lo mismo, probablemente no sea una infección de COVID-19, sino sea un cuadro alérgico. Muy claro, entonces, Pablo. Y finalmente el mensaje que quieras acercarle a quienes, por supuesto, están en casa, que nos miran, sobre todo también hablábamos de la población adulta mayor, que les rogamos, sobre todo los que viven en AMBA, que no salgan de sus casas. ¿Qué consejos le darías? Viste que muchas veces uno apela a los tratamientos caseros que no son los recomendables y que hay que evitar. ¿Qué les podemos señalar? Exactamente, muy bueno lo que me preguntas. No se automediquen, no se automediquen, porque pueden complicar tanto los cuadros infecciosos como los cuadros alérgicos. La mayoría de los médicos brindamos el servicio de telemedicina. Consulten con su médico a través de la telemedicina, inclusive hay obras sociales prepagas que las reconocen, entonces busquen esa solución a través de la telemedicina, no se automediquen. Primero es eso, y segundo, que se queden tranquilos porque ni el asma bronquial ni las otras enfermedades alérgicas han mostrado una relación de peoría en esta pandemia. Es decir, que si vos te llegás a contagiar de COVID-19, por tu condición de asmático no vas a estar peor que cualquier otro que se haya contagiado. Bueno, Pablo, gracias por tu mensaje y sobre todo por esta información tan oportuna y precisa, porque a veces el temor o el prejuicio hace que uno entre en una situación emocional que no ayuda para nada. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento, por compartirlo.